Buenas, saludos a los amigos de Marea Ecologista. Hoy vamos a hablar de los manglares y de la actividad humana, de cómo afecta a los manglares y cómo los manglares también, que es el tema más recurrente, nos defienden a nosotros y nos protegen de las marejadas, las inundaciones, etcétera. Tal vez todos nosotros tenemos un recuerdo de la visita a un manglar, ¿verdad? Hemos hecho paseo en kayak, hemos ido snorkeling, paseos en bote, y esas son actividades antropogénicas, ¿verdad? Y vamos a hablar un poquito de ese término. Y todas esas actividades, así como la pesca, hasta los paseos que dan pasivos, las llamadas paseadoras en los manglares riparios, todo eso tiene un efecto en la acústica sonora, en el paisaje sonoro, ¿verdad? Que es un término que habla mucho de la investigación que vamos a hablar, y en la vida marina de esos ecosistemas. Y vamos a hablar con los estudiantes Francisco Castro Rivera y Luis Saludos, Polón Dávila. Ellos son saludos. estudiantes subgraduados de la UPR Ponce, liderados por el profesor Alejandro Ríos Francesi. Y le comentaba antes de comenzar esta grabación a los colegas científicos, ¿verdad? Estudiantes y profesor, que se conoce mucho de Mayagüez, oceanografía, UPR Río Piedras, Humacao, pero recientemente Ponce también está dando que hablar con sus investigaciones de ecológicas y un instituto en el que ustedes colaboran. Cuéntenos un poco de ese instituto, profesor. Saludos. Pues mire, esto es un laboratorio llamado Laboratorio de Ecología y Conservación en la Universidad de Puerto Rico en Ponce. Lleva aproximadamente 2 años, que es cuando yo comienzo acá oficialmente en la Universidad de Puerto Rico en Ponce. Así que este laboratorio trabaja mayormente en lo que son anfibios y reptiles. Yo soy herpetólogo, pero también me especializo en acústica y en ruido, en sonido, comunicación animal. Así que estamos tratando, ¿verdad?, de diversificar los temas de investigación que se hacen desde este recinto, desde lo que es ecología de campo terrestre, como marino también. Aquí tenemos un programa de marina y estos son estudiantes que su interés es biología marina, así que estamos trabajando también ese aspecto, ¿no? Desde el impacto también humano sobre lo que es la vida natural. Y todo eso se trabaja desde este laboratorio. Y eso les quería preguntar a Luis y a Francisco, ¿cuáles son las especialidades de ambos o a cuáles aspiran? Pues yo tengo interés en biología marina, ahora mismo estoy haciendo un bachillerato en biología con énfasis en evaluación de biodiversidad. Ya estoy en mi cuarto año, se supone que ya en diciembre termine y iría a la escuela graduada. Sí. Al igual que Luis, estoy en mi cuarto año del curso del Departamento de Biología. Estoy también con énfasis en ser un biólogo marino, pero estoy con énfasis en biodiversidad. Y pues, sí, tengo también ganas de ser un biólogo marino en el futuro y seguir estudios graduados. Me pareció bien interesante que ustedes también están explorando un campo y la investigación de ustedes lo subraya muchas veces, que ustedes dicen hace falta investigar más sobre esto, que hay mucha novedad. Podríamos traducir el estudio de ustedes que va a salir en el Caribbean Journal of Science, en la UPR Mayagüez, y se titula El efecto de la central Aguirre en el paisaje sonoro marino, una nueva función de manglar en la Reserva Nacional de Investigación Estuarina de la Bahía de Jobos en Puerto Rico, un estudio preliminar. Esa última frase, cuéntenos, profesor y compañeros, Sí, ¿por qué un estudio preliminar? ¿Por qué se hizo esa advertencia? sí, porque, bueno, para empezar, ya este trabajo ya está publicado, no va a ser publicado, ya se publicó en el Caribbean Journal of Science, y este trabajo se le coloca preliminar porque la logística para llegar al lugar es un poco complicada y tuvimos poco tiempo de grabación. Así que de lo que obtuvimos pudimos sacar estas conclusiones. Sin embargo, sigue siendo preliminar porque no incluimos lo que era nuestra investigación principal, que era el efecto del paisaje sonoro incluyendo fauna. Así que en este caso fue algo muy interesante lo que nos sucede porque
El enfoque era el efecto de ese ruido en la fauna de esa reserva. Pero nos topamos con que nos encontramos con otro efecto diferente, que fue lo que encontramos de los manglares. Así que entonces sustituimos nuestro esfuerzo en identificar fauna bajo el agua y nos enfocamos mayormente en el efecto entonces que tiene ese mangle con el ruido subacuático. Así que sigue siendo preliminar, ¿verdad? Necesitamos robustecer nuestros datos e incorporar entonces lo que es el landscape, el soundscape, que es el paisaje sonoro, incluyendo todas estas métricas que nos faltan para medir ese impacto. Ya tenemos algunas colaboraciones con biólogos marinos que se especializan precisamente en comunicación en peces y vamos entonces a estar ampliando esta investigación, ¿verdad?, para completar lo que nos queda. Y el paisaje sonoro, me corrige profesor y los compañeros, yo vivo acá en la ciudad como humano, vamos a explicarlo desde nuestro punto de vista humano. El paisaje sonoro es todo lo que nos rodea. Aquí yo oigo pájaros, oigo ruidos de automóviles, de los edificios, aires acondicionados. Y asimismo, como yo estoy en un edificio, el manglar es como un gran edificio donde hay muchos sonidos y ustedes capturaron sonidos distintos, ¿verdad? Correcto. Sonidos que nosotros escuchamos que van desde los 100 Hz hasta los 20.000 Hz. Ya por debajo de esos infrasonidos no tenemos acceso a él por nuestros oídos y sobre 20.000 Hz, que es el ultrasonido, que tampoco tenemos acceso, pero sí tenemos los instrumentos para poder detectarlo. Así que el que nosotros no escuchemos esas frecuencias no quiere decir que otros animales sí puedan escucharlas y les afecte de igual manera. Y el gran estresor allí en este lugar es la planta Aguirre, ¿verdad? Ese es el súper estresor. Bueno, uno de los grandes estresores que tenemos ahí, ¿verdad? Es la central Aguirre, correcto. Y es la que ustedes ven cómo hacer impacto, pero ustedes hablan de otros factores, actividades humanas, y quisiera abundar sobre eso, profesor, porque este es un área muy concurrida turísticamente también, además de para investigación. Y se le añade más estrés a la vida marina. Pensamos que cuando kayakeamos vamos suavecito y todo eso, pero cuéntenos, por ejemplo, el remo cuando chapotea en el agua. Abúndenos un poquito de todas esas actividades. Ese remo, ahora que lo menciona, cuando chapotea en el agua genera vibraciones. Y en términos de lo que son esas vibraciones y cómo viajan, tenemos que tomar en consideración la superficie por donde viaja esa vibración, ¿no? Tenemos tres superficies: aire, agua y un sólido, ¿verdad? Y esto tiene que ver con qué tan cercanas están estas moléculas unas de otras por donde viaja esa onda de sonido. Siendo la más eficiente el sonido viajando por un sólido, ¿verdad? Por eso es que a veces nos llega más rápido la frecuencia baja de un temblor antes de que tiembla a tierra. El sonido llega más rápido por un sólido, seguido por agua y por último en aire. Así que nosotros estamos trabajando con el agua y una vez ese remo toca el agua, esas vibraciones pueden viajar en largas distancias. ¿Okay? Así que aunque el sonido no es muy fuerte, sí tiene un impacto en ese paisaje sonoro. Y eso estamos hablando de una actividad pasiva como es el kayaking. Pero ya cuando venimos con lancha, con botes, ¿verdad? Esos botes que van a exceso de velocidad y produciendo mucho ruido, con música, porque la música que está en estos botes pasa a través del bote y llega al agua. Y tenemos audio de música que se escucha a más de 40 pies de profundidad y se escucha la letra clarita de la canción a esas profundidades. Así que todo lo que hacemos en la superficie llega hacia todos estos ecosistemas. Yo vivía detrás del manglar de la laguna La Torrecilla y recuerdo los jet skis pasando por el canal que conecta con San José a una velocidad altísima, pero bien impresionante. Y entonces es interesante porque todo el ruido que absorbe el manglar del aeropuerto, que es otra actividad grande, pues como que esto lo cancela, ¿verdad? Es toda esa actividad humana. También ustedes hacen, y de esto yo hablé en un podcast anterior con el doctor Mignucci, sobre cómo les perturba a los mamíferos marinos, ¿verdad? Sobre todo a los sirenos, a las ballenas, también a las focas, los sonidos. Pero ustedes hablan mucho de la interacción de la presa y depredador. ¿Cómo afecta
en el manglar específicamente ese comportamiento? ¿Qué es lo que pasa? Pues hay ciertas especies de animales, que algunos peces, que utilizan el sonido que producen las presas, ya sea vibraciones, cuando están heridas, cuando están escapando, para localizar sus presas y cazarlas. Y pues estos sonidos antropogénicos, estas frecuencias que están solapando con el paisaje sonoro natural, puede interferir con ese ámbito de caza, lo que podría causar que los depredadores no se puedan alimentar eficientemente y pues resulten un sinnúmero de cosas, que no estén bien alimentados o que pues busquen otra área de caza. Y ahí es que ustedes subrayan que aumentan los factores de riesgo para estos habitantes de estos ecosistemas y puede aumentar su riesgo de muerte por lo que tú justamente señalas. Si no se alimentan bien, ahí comienzan los problemas. Pero también afecta, y quisiera que el compañero nos hablara también del comportamiento diurno y nocturno y darnos un ejemplo de cómo se afecta el diurno y cómo se afecta el nocturno. Y la parte reproductiva, que es muy importante. Esto lo conocen los pescadores, pero vamos a hablar de esto para otro Pues público. es importante la diferencia porque la mayoría de la reproducción en los peces pasa durante la noche y para esa reproducción, ¿verdad? Se necesita la comunicación. Hay muchas especies que usan los sonidos que emiten para identificar su propia especie. Si no la identifican, no va a haber reproducción. No solo eso, sino que también comunican cuán buen candidato son para la reproducción a la hembra o a la pareja. Y si estos no escuchan ese sonido, no van a saber si realmente es un buen candidato para la reproducción. Y, y eso que también pasa cuando hacen sonidos que no conocen, porque gracias a los sonidos antropogénicos puede cambiar el sonido que emiten para tratar de estar sobre lo- las frecuencias que están utilizándose. Entonces, O Algo sea que yo que quiero, es un ajá, comportamiento, para ponerlo en contexto, parecido a los que en tierra tenemos con los coquíes, que ellos se comunican, ¿verdad? Vocalizando, y entonces si esa vocalización se interrumpe, se altera correcto, algo que yo quería abundar ahí, o agregar, es que sí, el paisaje sonoro diurno y nocturno es completamente diferente, salen especies diferentes, la dinámica es completamente diferente. Pero volviendo a lo que tocamos ahorita, ¿verdad? De estudio preliminar, esa es una de las cosas que vamos a medir, que no pudimos medir en esta primera fase, que era el paisaje nocturno. Precisamente pues por la logística de los botes y el transporte fue complicado, pero eso es algo que vamos a medir porque ciertamente va a haber una diferencia en lo que es la vida marina nocturna versus la diurna. Y ahora hablemos del manglar como barrera. Ya hablamos desde el punto de vista antropogénico, antropocéntrico, y hemos hablado de cómo protegen de las marejadas, absorben para las inundaciones, y ese ha sido el discurso, ¿verdad? Y últimamente muy comprensible porque nosotros pasamos por, ¿verdad? Dos traumas, dos huracanes grandes, María y Fiona afectó también el suroeste, y los manglares y las dunas estuvieron ahí, aguantaron por nosotros muchos embates. Algunos de ellos murieron, como los de Isabela, ¿verdad? El manglar de Noya, así que Ujú. dieron la batalla completa. Y los manglares como barrera, profesor y compañeros, hablemos un poco de eso. Es una línea de sucesión donde está el rojo, estas son las cuatro especies en Puerto Ujú. Rico, el rojo en primera fila, ¿verdad? Que es el gran soldado de las raíces grandotas, los negros, mangle negro detrás con sus neumatóforos y también otra intrincada red de raíces, blanco y botón. Aunque yo he visto botón en las dunas de Isabela, hay unas los botones son impresionantes la manera en que aguantan la salinidad. Y cómo ellos se relacionan para crear esa barrera para proteger el paisaje sonoro de las especies precisamente. Cuéntenos un Sí. poco de eso, profesor. Mira, en este caso era una reserva, una barrera de mangle rojo. Rojo con Mangle rojo, pues, usted sabe, tiene este sistema de raíces que se entrelazan unas con otras. Pero claro, ahí hay sedimentación, hay suelo, hay biomasa y todo esto va a generar una red que precisamente interrumpe la onda del sonido.
Cuando tomamos en consideración el sonido, ¿verdad? Que hablamos de frecuencia, ¿verdad? La frecuencia es la cantidad de crestas que tiene una onda en X tiempo. A mayor frecuencia, pues más cantidad de crestas, pero esas crestas son más pegadas y más pequeñas. A menor frecuencia, esas crestas son más distantes, así que hay menos frecuencias en un segundo, ¿verdad? Menos crestas, pero las crestas son mucho más grandes. ¿Por qué digo esto? Cuando hay mucha interferencia, generalmente los animales se adaptan, como viven en bosques, por ejemplo, se adaptan a emitir sonidos que son de baja frecuencia, porque una onda larga puede pasar a través de todas estas barreras y el sonido puede llegar más distante. A diferencia de un lugar donde es abierto, las frecuencias cortas o más, las frecuencias que son más altas tienden a viajar mejor. Por eso un múcaro, por ejemplo, un búho, canta frecuencias bajas dentro del bosque y un guaraguao tiene frecuencias bien altas, agudas en el cielo. Pero lo mismo se puede ver, por ejemplo, en los océanos, solamente que en los mares las frecuencias bajas son la norma, porque viajan mejor en fluido, digamos, distancia. Así que en este caso, cuando esta onda llega, choca con esta barrera de raíces, que dicho sea de paso, estamos hablando bajo el agua, ¿verdad? Pues esa energía se va a disipar. Profesor, me lo interrumpo porque Sí. precisamente eso fue lo que me llamó la atención porque conocemos que las raíces de los manglares son porosas y entonces también pensé, a lo mejor se necesitará más estudio de estudiar cómo esa red de raíces absorbe precisamente el sonido y qué es lo que pasa allá adentro. Claro, porque quizá decir que lo absorbe, no lo absorbe. Simplemente O lo mitiga. sí, o básicamente interrumpe el viaje de esa señal por esas vibraciones en el agua en la raíz. O sea, aquí no está viajando por aire, está viajando por agua. Así que el agua va a tener unas vibraciones que se va a encontrar con esta maraña de raíces que no la va a disminuir, no la va a cancelar en cero completo. Sí va a reducir la energía que carga esa señal en decibeles, se reduce drásticamente. Y una vez pasamos esa barrera más distante, pues la energía básicamente va casi a cero. Así que se reduce grandemente el ruido que viene de afuera de un sistema de mangles hacia adentro. Pero quiero destacar, ver el punto cuando usted mencionó lo del aeropuerto, que aquí estamos hablando, ¿verdad?, de sonido bajo el agua. Exacto, no es por aire, porque sí se sabe que las ramas de los árboles y una zona que tenga muchos árboles va a ser menos ruidosa. Eso ya se conoce. Lo que no se conocía era que bajo el agua pasa exactamente lo mismo, especialmente en manglares que tienen una importancia no solamente para marejada ciclónica o erosión, sino que son lugares de, de nurseries de muchos peces comerciales. Así que sí, es una gran importancia. Y la barrera que ustedes estudiaron es de 1.53 kilómetros que la separa de la planta. Y me corrigen si me equivoco aquí en los datos, la huella acústica se redujo a la mitad, ¿verdad? Sí, es correcto. Y hablemos de cuando se redujo esa huella acústica, me encanta y me quedé con la curiosidad porque me imagino ustedes escuchando, dejan de oír la planta y de momento empiezan a escuchar otras cosas. Hablaron de los crustáceos y hablan de fish-like sounds. ¿Cómo es eso? ¿Cómo son los sonidos de los peces y los crustáceos? Sí, pues cuando estábamos cogiendo los puntos, especialmente en la entrada y dentro de los manglares, sí notamos una disminución en la intensidad de la frecuencia de Aguirre, aunque pues necesitábamos corroborar eso en un sistema de bases de datos, lo que era Raven, que fue el que utilizamos para hacer la investigación. Pero en el momento sí comenzamos a escuchar otros tipos de sonidos que pues, digamos que son de origen biológico. Se conoce por la literatura que muchos crustáceos hacen ruidos que suenan como snapping, como shrimps. Y a lo que ¿Cómo se refiere snapping? con ¿Cómo? fish, sí, sí, como la mano. Lo que pasa es que ellos lo hacen a una frecuencia súper alta y pues el hidrófono lo detecta. Y los fish-like sounds, pues algunos peces como los French grunts hacen sonidos que
pues para comunicarse entre ellos, y el hidrófono tiene la capacidad de detectar clics. Y Sí, hay también unos me clics, llamó, hay unos drumming sounds que hacen boom, 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 boom. Hay unos que hacen. Así que ese tipo de ruidos lo producen los peces. me encantaría compartir esos sonidos con los seguidores de Marea y escucharlos nosotros también. Otra cosita que me gustó mucho que ustedes subrayan y también es parte de las campañas de NOAA y los pescadores y la conservación costera, cómo afecta al mero rojo, al llamado también mero cabrilla, cómo le afecta en su comunicación. Y esto es importante para los seguidores de Marea porque esto puede indicar, recuerden, como dijo el profesor, los manglares son los nurseries, los lugares, de aquí es que sale la economía azul. A usted le gusta comer carruchito frito, sushi frito, su pescado, o salir a disfrutar, ¿verdad? Ir a snorkeling, como hablamos ahorita, pues todas estas actividades dependen de los manglares y de su buena salud. ¿Qué pasa con los meros? Sí, pues en el caso del mero rojo y cómo él impacta el sonido antropogénico, en el caso de Aguirre, que es donde estábamos estudiando, eh, todavía necesitamos realizar más estudios, pero por lo que se conoce de la literatura, el mero rojo, como el igual de otros peces, necesitan la comunicación pues, para encontrarse entre sí y también pues, para llevar los procesos de cortejo y reproducirse. Como mencionó el compañero Luis anteriormente, para expresar su aptitud a su pareja, al otro pez, para poder decirle que está listo, para pasar sus genes. Y el impacto antropogénico, especialmente el sonido antropogénico que produce Aguirre, en teoría podría causar o podría pues, limitar esa interacción entre los meros y podría conllevar en teoría a una disminución en la población general de los meros allí. Sí, quiero agregar que con el mero rojo, esta zona sur fue una de las poblaciones más grandes que se encontraron en estudios previos. Así que parte de ese trabajo lo vamos a estar haciendo ahora en colaboración con la doctora Michelle Shatter. Ella está trabajando con acústica también en peces y va a estar colaborando con nosotros precisamente con esa especie, con el mero. Ella está interesada en el mero. Es la profe de Mayagüez, si no me equivoco. Correcto. Es asesora del programa de Mero también de la NOAA. Pues ella se comunicó con nosotros y vamos a estar colaborando en ese proyecto. Excelente. Antes de continuar, quiero recordarles a los seguidores de Marea Ecologista que pueden apoyar nuestro trabajo en la plataforma Patreon y también a nuestros invitados, los invito a que se suscriban en YouTube y Spotify a Marea Ecologista. También estamos en todas las plataformas de redes sociales, like y follow por allá en Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp, Threads y TikTok, todo bajo Marea Ecologista. Así que apoyen nuestro trabajo en Patreon y suscríbanse y denos like YouTube, Spotify y todas las redes sociales bajo Marea Ecologista. También estábamos hablando ahora sobre el mero cabrilla y hablamos mucho de las implicaciones que tiene para el manejo de estas áreas naturales protegidas y del manejo en nuestra relación con las especies. Y vamos a hablar un poquito de cómo fue que se distribuyó estos hallazgos, porque en un principio se proyectó, ¿verdad?, de que había, o que los manglares, en efecto, sí nos protegen a nosotros, a los seres humanos, y reducen el sonido. Aquí en Atorrey es otra zona donde se nota muchísimo la contribución de los manglares. Pero lo que es muy señala el estudio es que nosotros incidimos sobre el paisaje sonoro de estos ecosistemas. Y aquí en Atorrey, así como ellos nos protegen a nosotros le estamos dando un impacto fuertísimo, ¿verdad?, a estos ecosistemas. Y sobre eso quiero hablar porque ustedes saqué dos citas del paper. Una de ellas dice, estos hallazgos tienen implicaciones directas para el manejo y conservación de ecosistemas marinos. ¿En qué sentido, profesor? Pues este estudio nos puede ayudar en proyectos de mitigación de sonido. Por ejemplo, allí está lo de la planta de Aguirre y en todas las costas hay situaciones donde hay mucho sonido llegando al agua. Entonces, con proyectos como siembras de mangle alrededor de construcciones, de plantas de energía como la de Aguirre, podemos ayudar a mitigar ese sonido que puede llegar al mar.
no solo eso, también en la conservación de mangle, ¿verdad? Este estudio nos dio otro argumento a por qué se deben proteger. Que como dijo usted y como ha dicho el profesor, la ayuda en la erosión, a protegernos de la marea, pero también ahora tenemos este nuevo argumento de que también protege la biodiversidad contra el sonido antropogénico. Y muy importante me parece la parte que ustedes, en la investigación ustedes lo subrayan mucho, que es el comportamiento ¿verdad? La continuidad misma de estas especies y de su viabilidad. También otra cita hacia el final, la mencionó, es precisamente yo subrayé proyectos de reforestación, que es lo que habló el compañero ahora, en áreas de actividad costera podría mitigar el daño al paisaje sonoro marino y proteger estos ecosistemas marinos y sus habitantes. Correcto. También esto podría tener un efecto bien particular en cómo planteamos las soluciones basadas en la naturaleza, porque hablando un poco, ¿verdad? Esas soluciones basadas en la naturaleza las vemos desde nuestro punto de vista como seres humanos y cómo nos van a proteger. Pero ahora tenemos otros argumentos adicionales. Sobre todo aquí me parece muy importante el asunto de la reproducción, porque los manglares son ese lugar. Y si, ¿verdad? A nadie le gusta estarse reproduciendo con disturbios alrededor, ninguna especie. Así que ese hallazgo es muy importante y sobre todo me parece el que ustedes abundan del comportamiento nocturno también. Sí, algo interesante el caso, ¿verdad? Cuando hablamos de ese paisaje, ¿verdad? Estamos en una zona, por ejemplo, estamos en una playa y escuchamos quizás a veces un altavoz a lo lejos, se escucha esa música a lo lejos que quizás no sea muy moleste mucho a uno, pero esa misma distancia, si usted la coloca bajo el agua, se escucha 10 veces más fuerte. Así que imagínense todo el ruido que todos estos pobres peces están viviendo día a día, todos los días. El ruido abajo en el agua es bien ruidoso. Yo diría que más ruidoso que afuera en el aire, porque todo sonido que llega, ya sea por vía aérea o por vía terrestre, desde el suelo, se amplifica en el agua y todo se recibe en el agua. Así que yo me comprometo a enviarle un audio para que usted vea, usted pueda escuchar el ruido que se escucha bajo el agua. A veces uno dice, ¿cómo estos peces pueden manejarse con este ruido? Se escucha música, motores a lo lejos, se escucha, bueno, de todo. Eso me gustaría tener los dos contrastes porque estaría el lugar con los sonidos sí, y con sus sonidos naturales, que son los marinos. Eh, ¿Qué también otras implicaciones podría tener esto? Ustedes mencionan preliminarmente, me encantó esa imagen de un lugar de donde los manatís van, que es como un huequito entre el manglar de 10 pies de profundidad. Eh, es por esto también que en otros escenarios en Florida, en estos los vemos como, allá es por el frío también, que ellos van a estos manantiales que son más calientes, pero ellos también se agrupan para de alguna manera protegerse también de los ruidos externos. Ujú. Sí, de hecho, esa zona de Hobo tiene una alta densidad de manatíes. Y ese huequito que se menciona fue algo que nos dijo el biólogo Ángel Diepa de la Bahía de Hobo, donde allí precisamente en ese lugar hay congregación de manatíes. Así que allí fuimos y colocamos el micrófono para ver, porque que teníamos el interés también de ver si podíamos escuchar a los manatíes vocalizando. No se logró eso, pero sí nos dimos cuenta de que realmente no había ruido allá dentro de, de ese huequito. Así que asumimos también que parte de por qué prefieren ese lugar es porque es menos ruidoso. Así que eso sería una hipótesis que está por probarse, ¿verdad? Pero es parte de. Pero sí, esa zona fue una recomendación que nos hizo Ángel Diepa de recursos naturales porque sí los ven mucho allí en esa zona, específicamente allí dentro de Semanga. Excelente. Estamos ya por cerrar, nos quedan 9 minutitos. Profesor, si meramente luego de este estudio, ¿qué les queda por delante? Específicamente ahora qué van a cometer y luego en el futuro qué tienen pensado a largo plazo. Pues este estudio va a continuar
vamos a seguir colectando datos acústicos, vamos a correlacionarlos con datos aéreos también. Tenemos ahora una nueva colaboradora que va a ser la doctora Michelle Shatter para ayudarnos a la identificación de estos peces, porque yo trabajo acústica y trabajo sonido, pero mi especialidad es comunicación en vertebrados terrestres, en coquíes, así que la especialista es ella en peces, así que ella nos va a brindar esa ayuda celestial que nos falta para identificar esta fauna subacuática. Nos queda trabajar la parte nocturna, así que tenemos que ampliar el área de estudio. Esto fue un área que es ejemplar, porque tenemos una zona que es una reserva justo al lado de una central. Así que es una zona predilecta para hacer este tipo de investigaciones. Ya a futuro, pues, tenemos que tener en consideración actividades que se hacen en esta zona. ¿Qué tanto afecta la música, los motores cuando hacen esas reuniones de estos botes en esta zona? ¿Verdad? ¿Qué tanto llega de ese ruido dentro de esos mangles también? Son cosas que todavía tenemos que medir y que van a complementar este trabajo, por supuesto. Y que en esa zona sur, precisamente por el atractivo turístico que generan estos ecosistemas, hay mucha presión sobre ellos, ¿verdad? El gran atractivo de Salinas y Aguirre precisamente pues son sus manglares. Correcto. Toda su cultura, su gastronomía, ¿verdad? Toda esa riqueza, pero es muy frágil. Sale de ahí, de los mangles, así que parte de eso inician los mangles. De esa parte, ¿verdad?, comercial pesquera comienzan los mangles. Y también yo comentaba en el congreso que hubo en la PR de cambio climático cultural, que precisamente por eso son imanes naturales que nosotros, ¿verdad?, nos sentimos atraídos hacia Aguirre, Salinas, Piñones. No, y aquí el compañero estuvo en un internado en los Estados Unidos y hablaban de los mangles, y allá no hay mangles en esa zona, de unas zonas templadas, ¿sabes? Que es algo pues que es tropical y tenemos que conservarlo ciertamente. De hecho, le iba a mostrar el micrófono que utilizamos para que lo vean. Ese es el equipo que utilizamos, este es el hidrófono. ¡Wow! ¡Qué Y ese es interesante! el micrófono de contacto. El hidrófono. Y ahí se recibe todo lo que, como es en agua, pues vibraciones por contacto físico, todo lo que sea en contacto se va a detectar. Y se comprometen con los seguidores de Marea a compartir con nosotros cómo se oye ese gran ruido de las actividades antropogénicas y cómo escucharíamos los sonidos naturales. Sí, por supuesto, claro que sí. Le voy a enviar una bien interesante con una canción de cultura profética de una actividad en la playa que se escucha a más de 300 metros de distancia. Ay, mi madre. Miren qué ironía, un grupo que predica la ecología, pero así son, ¿verdad? Es lo que yo digo, la cultura ecológica no es perfecta, ¿verdad? Vamos cambiando poco a poco y todas estas cosas conviven unas con otras. Lo importante es que el conocimiento, como esta conversación que tenemos nosotros ahora mismo, nos permite entender mejor para relacionarnos a su vez mejor con estos ecosistemas. Así que les agradezco un montón su presencia al profesor Rio Francesi, también a Francisco y a Luis. Les deseamos mucho éxito desde acá, desde Marea Ecologista, mucho éxito en sus estudios y queremos seguir, que sigan esas buenas noticias y que sigan llegando papers con los nombres de ustedes y ustedes contribuyendo al conocimiento científico desde edad tan joven, muy importante, y nosotros también, como dijo el profesor, ¿verdad? Que esto no se conoce en Luisiana, esto no se conoce en el Bosque Negro de Alemania, donde único lo podemos estudiar es aquí. Y nosotros tenemos el conocimiento y el laboratorio para hacerlo. Así que los felicitamos y esperamos verlos en un futuro, y otra vez a nuestros seguidores que nos apoyen en Patreon, suscríbanse en YouTube y en Spotify y sigan La Marea en todas las plataformas digitales. Gracias por la invitación. Gracias. Ya.